Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 95, 96, 97, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 5, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Capítulo 95. Ciudad portuaria Plymouth, parte 1. Pasé la noche pasada durmiendo en mi estrecha cabina mientras llevaba mi armadura y solo me desperté a la mañana siguiente cuando una bola de pelo comenzó a moverse sin descanso sobre mi cara. El balanceo de la nave debió de mover a Ponta hasta mi rostro desde el punto en el pecho donde había estado durmiendo. Aún estando medio dormido recogí a Ponta desde su cuello para impedir que me lamiera. Aunque era un despertar bastante brusco, me incorporé y eché un vistazo mientras comenzaba a estirar mis miembros rígidos. Kyun. ¿Algo te despertó, Ponta? Ponta trepó por mi hombro cuando la llamé. La luz que se filtraba desde la ventana redonda del buque iluminaba débilmente la pequeña cabina. No había sombra de nadie dentro de esta cabina además de la de Ponta y la mía. No es que hubiera mucho espacio en la cabina después de que yo totalmente armado estuviera dentro de la habitación. Después de corregir la posición de mi casco, bajé la cabeza mientras caminaba hacia la puerta de la cabina. Puesto que el barco era ocasionalmente atormentado por grandes olas, utilicé una línea de manijas en la pared hasta llegar a la cubierta. Las velas revoloteaban y el amanecer empezaba a aclarar el cielo. Cuando moví mis ojos al mar justo a la derecha de la nave vi una masa terrestre aún negra lejos en la distancia. Todavía estaba demasiado oscuro para distinguir algo de aquí, pero la masa de tierra se elevaba en un precipicio escarpado sin ningún lugar seguro para que un buque atracara. Oh, así que ya alcanzamos el continente sur. Mientras contemplaba la masa de tierra oscurecida, una de las personas de las llanuras y montañas escuchó mi comentario y me llamó en un tono claro. Es extraño usar una armadura en la cubierta. Así que, ¿esta es tu primera visita al reino Fabunaa? El hombre era de la misma tribu que Chiyome y después de bostezar y descansar su codo en la barandilla del barco me miró. Asentí con la cabeza ante su pregunta y miré al hombre antes de contestar. Estoy un poco interesado en el país construido por las personas de las llanuras y montañas. De hecho, el propósito de este viaje es la investigación de tomates y otras especias. Cuando dije eso el hombre con orejas de gato me miró confundido. ¿Las personas de las llanuras y montañas? ¿Te refieres al reino Fabunaa fundado por los hombres bestia? Fue mi turno de darle una mirada confusa. ¿No es ese un término despectivo para llamar a tu gente? ¿O es diferente en el continente sur? Por lo que Chiyome me había dicho, el término hombres bestia era un insulto que los humanos daban a la gente con orejas y colas de animales, por lo que se referían a sí mismos como las personas de las llanuras y montañas. Cuando se lo expliqué al hombre con orejas de gato su cara se iluminó como si algo le pasara por la mente. Oh, supongo que así es como se llama mi gente a ellos mismos en el norte. Hace mucho tiempo, el primer rey de Fabunaa unió las tribus separadas en una sola comunidad de hombres bestia y construyó el país. Desde allí había un toque de orgullo en la voz del hombre mientras explicaba su sentimiento detrás del nombre. Si ese era el caso significaba que el sentido común de este continente era diferente de su contraparte del norte. No hay mucho que puedan hacer los humanos en el continente sur. Oh, ya veo. ¿No hay humanos en absoluto en el continente sur? El hombre tenía una sonrisa un poco irónica en su rostro mientras respondía a mi pregunta. Hay un asentamiento humano cruzando las dos llanuras principales al oeste de Fabunaa. Ya que están lo suficientemente cerca como para lanzar un ataque, una línea defensiva fue establecida a lo largo de la frontera de Fabunaa. No había mucha hostilidad en el rostro del hombre mientras hablaba de los humanos. De hecho, la forma en que hablaba de ellos me hizo pensar que podría haber diferencias individuales en las opiniones sobre los seres humanos. Cuando le pregunté un poco más acerca de ellos, se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Los humanos construyeron un muro alrededor de sus tierras y no se aventuran mucho. Además, no hay manera de que los soldados bestia de Fabunaa queden detrás de los soldados humanos. Contrario a la situación en el continente norte, los hombres bestia parecían ser los conquistadores del continente sur. Podría haber sido mejor para la gente de las villas ocultas el reubicarse en el continente sur, pero no era mi lugar el determinar sus acciones. Además, el objetivo del clan Bladeard de Chiyome era liberar a sus esclavizados de los humanos y simplemente reubicar a los aldeanos. Aquí sería solo una medida a medias. Siglos de animosidad no se podían resolver de la noche a la mañana. Por ahora, Chiyome tendría que mirar el país que su pueblo construyó y decirle a los de su pueblo lo que vio. Chiyome me llamó repentinamente justo cuando ese pensamiento cruzaba mi mente. Ardono. ¿Ya estás aquí?
En realidad, hay algo que quería discutir contigo. Cuando miré hacia atrás, vi a Chiome mirándome modestamente, vestida con su traje negro habitual. Su rostro estaba tan sin emoción como siempre, pero la cola atada a su espalda baja se movía sin descanso. Oh, buenos días, Chiome Dono. ¿Qué quieres de mí? El hombre con el que había estado hablando se separó de nosotros cuando Chiome se acercó. Cuando le pregunté qué asunto tenía conmigo, Chiome asintió para tomar una decisión antes de mirarme de nuevo. La porción de kraken seco que Ardo no recibió, ¿podría comprar una parte de ti? Kyun. Kyun, Kyun. Miré a Chiome cuando ella pronunció su inesperada petición. Cuando miré sus serios ojos azules, sus mejillas se tornaron en una ligera sombra de vermellón y su boca tembló un poco, una rara expresión adecuada para una chica de su edad. Antes de que pudiera aceptar la petición de Chiome, Ponta se deslizó de mi cabeza y me miró mientras protestaba. Su comportamiento me recordó lo que había sucedido cuando el kraken seco había sido cocinado para la cena. Le ofrecí algo a Ariane, pero ella febrilmente sacudió la cabeza y retrocedió. Chiome y Ponta, por el contrario, comenzaron a devorar de inmediato el kraken cocinado con gran deleite. También me gustó el kraken cocinado, pero no pude evitar querer sake y salsa de soja para acompañarlo. Pero ambas parecían haberse enamorado del sabor del kraken. El dinero no es necesario, aunque parece que realmente lo disfrutaste, Chiome Dono. Cuando dije eso, Chiome rompió el contacto visual y se rascó la mejilla. Ese sí. No consigo comer algo tan delicioso a menudo, ya que pensé que mi hermano mayor lo disfrutaría. Quería llevar algo de regreso como souvenir. Oh, ¿tienes un hermano mayor, Chiome Dono? Me sorprendió su comentario, ya que Chiome no había hablado de su familia antes. Sin embargo, ella negó con la cabeza mientras respondía. No, aunque lo llamo hermano, es un miembro mayor de los 6 grandes ninjas. Lleva el nombre de Sasuke. Sus cejas se bajaron y miró a lo lejos después de hablar. Era un nombre familiar. Recuerdo que fue mencionado en la conversación de Chiome y Anso el 22 cuando visité por primera vez la villa oculta. Si recordaba correctamente, Chiome había estado preguntando por el paradero de Sasuke. Dado que esa conversación no era algo que debería haber escuchado, pensé un poco antes de darle una respuesta ambigua. Ya veo, se secaron grandes cantidades, así que debería haber suficiente para que te lleves a casa. Ariane no tenía ningún interés en la comida y solo había algo de lo que podría utilizar. Las sobras aún estaban medio secas y el kraken frito parecía bastante tentador, siempre y cuando lo cortara en pedazos finos. En realidad podría ser divertido darle un poco a Ariane en secreto, solo para ver qué pasaría. Mientras ese pensamiento travieso cruzaba mi mente, Ariane, medio dormida, se abrió paso en la cubierta con el cabello aún desaliñado por el sueño. La falta de otras mujeres a bordo y su voluptuosa figura significaba que los ojos de los marineros inmediatamente se fijaban en Ariane, al igual que cuando abordamos el barco. No sabía si ella era consciente de las miradas, pero la forma en que movía su cuerpo después de una noche pasada en una cabina estrecha solo fortaleció sus ya seductores encantos femeninos. Buenos días, Ariane Dono. Buenos días, Ark. ¿Por qué las camas en la cabina son tan duras? Debido a eso mi cuerpo está todo adolorido. Ariane se frotó la espalda y suspiró después de hacer ese comentario. Justo cuando estaba a punto de decirle algo, un repentino sonido en la cubierta atrajo la atención de todos. Cuando enfocé mi atención, noté el sol de la mañana que brillaba sobre una ciudad apenas pasando el estribor. Hemos llegado a Plymouth. Escuché la voz de alguien mientras contemplaba la enorme ciudad costera. Era más grande que cualquier ciudad humana que había visto. A pesar de que estábamos en un barco de 100 metros de largo, se sentía minúsculo en comparación con la ciudad. Había pensado que la ciudad de los elfos Landfria, desde donde partimos, estaba bien desarrollada, pero Plymouth la superaba. No había ningún tipo de aparcamientos en árboles como en las ciudades élficas, pero la arquitectura era similar a los edificios que se encontraban en la capital del reino Roden, que se extendía sobre un paisaje montañoso. Chiome expresó abiertamente su sorpresa a mi lado. He oído historias, pero esta ciudad es enorme. Es como una ciudad humana surgida del campo. Ariane hizo una declaración con la que no tuve más remedio más que estar de acuerdo. A juzgar por su tamaño, podría albergar a 100.000 personas. Cuando el Liebelta se acercó al puerto de Plymouth, empezamos a pasar por otros barcos que salían. Las tripulaciones por las que pasamos tenían un montón de hombres bestia tripulantes, moviendo carga alrededor de sus barcos. Cuando el Liebelta entró en uno de los muelles de la ciudad, los robustos hombres bestia que nos rodeaban comenzaron a trabajar amarrando el barco en su lugar. Una vez hecho esto, comenzó la descarga de la carga.
Después de decir adiós al capitán y de recoger nuestro equipaje, cruzamos el puente de madera y entramos en el muelle. Hombres bestia guardias con lanzas y vestidos con armadura ligera esperaban en el muelle y a todos los tripulantes que no participaban en la descarga tenían que revisarles su equipaje. Cuando Ariane sacó una carta que recibió del anciano de Landria, los guardias solo la miraron antes de permitirnos entrar en Plymouth sin problema. Plymouth debía ser la ciudad más enérgica que había visitado. Aunque la mayoría de la gente que caminaba alrededor eran hombres bestia, un número decente de elfos oscuros marineros estaban mezclados. Las afueras del puerto daban paso a un mercado abierto, con varios vendedores ambulantes mostrando sus mercancías a la multitud de personas tratando de comprarlos. Aunque parecía que entramos en medio de un festival, alguien vestido en armadura completa caminando por el mercado obligatoriamente llamaría la atención. Esto es asombroso, podríamos perdernos de vista si desviamos la vista por un momento. Ariane dijo lo que pasó por su mente a mis espaldas, mientras la multitud se separaba para mí mientras el pequeño grupo avanzaba. Aunque había sido mi primer viaje por mar, no tuve problemas con grandes multitudes. En realidad estaba bastante relajado en entornos urbanos, y después de una ausencia tan larga de experimentarlo, me sentía un poco nostálgico estar aquí. Bueno, no había nada que pudiera hacer al respecto. En cambio, me concentré en las diversas especias y otros alimentos diversos alineados en algunos de los puestos que pasamos. La cola de Ponta se movía nerviosamente mientras sus ojos danzaban sobre toda la comida expuesta. Mientras mis ojos seguían vagando, de repente me detuve en un puesto porque un argumento en curso me llamó la atención. ¿Qué? ¿Por qué el precio es mucho más alto de lo normal? El cliente que gritaba era un hombre con orejas de lobo que estaba discutiendo con un dueño con orejas de oso sobre el precio de ciertas especias. ¿No es inevitable? Los miembros occidentales de la tribu tigre han comenzado a desaparecer. Estas son las últimas de mis uñas rojas, ¿sabes? El dueño del puesto con orejas de oso miró al cliente como si fuera una molestia y lo presionó para que comprara o se fuera. El hombre con orejas de lobo tomó su dinero y dejó el puesto un poco molesto, estando poco dispuesto a pagar un precio tan alto por la especia. Mientras observaba el intercambio, mis pies inconscientemente se movieron hacia el puesto de la calle. «Hey, Ark. ¿Hay algunos tomates por allí?» Ariane trajo el tema que nos había llevado al continente sur y me hizo actuar de manera similar el otro día cuando me llamó. Sin embargo, estaba demasiado ocupado moviéndome hacia el puesto como para contestarle. Mis ojos fueron atraídos inmediatamente al artículo llamado uña roja que estaba sosteniendo. Tenía forma de garra y tenía el tamaño de un dedo índice. Su carne era de un color rojo brillante y un poco arrugada. Este artículo era algo con lo que estaba familiarizado. ¿Dueños son picantes? Recogí uno de los clavos rojos y le pregunté al dueño del puesto sobre sus características para confirmar. El hombre con orejas de oso parecía un poco confundido la súbita pregunta del hombre en armadura, pero se dio cuenta rápidamente de lo que estaba preguntando A pesar de su apariencia, a menudo se les conoce como las uñas del diablo debido a que tan picantes son. Estuve convencido de la naturaleza de lo que estaba sosteniendo con esa respuesta. Estas uñas del diablo eran pimientos rojos. Capítulo 96. Ciudad portuaria Plymouth, parte 2. Nunca imaginé que encontraría chiles en esta búsqueda para obtener tomates en el continente sur. Mientras que los tomates tenían muchos usos en la cocina, los chiles rojos eran una especia versátil. Con tomates y chiles, podría hacer arrabbiata. Varias recetas italianas comenzaron a fluir en mi cabeza, y frenéticamente comencé a buscar en el puesto cercano los ingredientes necesarios y los utensilios de cocina. Ariane se colocó detrás de mí e inclinó un poco el cuello cuando vio el supuesto dedo del diablo en mi mano. ¿Vas a comprar esos? Sí, no sabía que encontraría estos aquí, y me gustaría comprar algunos si es posible. Ariane se volvió lentamente hacia el vendedor del puesto y preguntó el precio de los pimientos después de que dije eso. Cuando lo escuchó, su respuesta se asemejó a la del hombre con orejas de lobo de antes. ¿Qué? ¿Cómo puedes cargar esa ridícula cantidad? Ariane comenzó a mordisquear al vendedor de orejas de oso, con Chiome y yo asintiendo con la cabeza. Intencionalmente busqué mi bolsa de oro cuando escuchamos el precio que el vendedor había establecido. Sin embargo, los ojos agudos de Ariane captaron ese movimiento y extendieron sus manos para evitar que hiciera algo tonto. ¿No es ese precio solo una estafa? Mientras presionaba al vendedor, Ariane expresó sus críticas hacia él. Sus ojos dorados hablaban de lo escandaloso que sería comprar al precio de venta, y esa mirada tenía un peso detrás. Miré a Chiome y le indiqué fuertemente para que ella aceptara.
todo el tiempo preguntándose qué hizo que el precio fuera tan difícil para ella. Mientras contemplaba las diferencias entre hombres y mujeres, el vendedor comenzó a explicar su situación. Como le dije al tipo antes, el precio era más bajo de lo que es ahora, pero los miembros de la tribu del tigre, que eran mis proveedores, han desaparecido y no puedo reemplazar mi stock. Al escuchar su lado de la situación, explicó por qué no estaba dispuesto a negociar el precio. Como los chiles eran productos secos, no se estropeaban tan rápido, por lo que el vendedor podía esperar a que un comprador estuviera dispuesto a pagar el precio. Ariane también se dio cuenta de esto y frunció el ceño con desilusión. Sin embargo, su rostro demostró que no estaba dispuesta a comprar al precio inicial, y yo no podría comprar los pimientos a este ritmo. Bueno, cambiemos el enfoque un poco. Vender dono, ¿conoces alguna otra tienda que se ocupe de las uñas del diablo? Ningún comerciante deliberadamente dirigiría negocios a sus rivales. El vendedor giró sobre sus hombros y negó con la cabeza como se esperaba. La tribu del tigre occidental recién comenzó a distribuir uñas de demonio en esta región, casi no hay otros lugares que puedan venderlos. Si crees que estoy mintiendo, puedes buscar tú mismo en el mercado. El vendedor resopló y rompió el contacto visual mientras cruzaba los brazos, así que me volví hacia Ariane para ver qué sabía ella. Ella asintió e hizo sonar lo que el vendedor había dicho. Nunca los había visto antes. ¿No los encuentras en Canadá al menos? Entonces, ¿dónde puedo encontrar a la tribu del tigre para comprar las uñas directamente? Incluso con una breve mirada al mercado, no pude encontrar ninguna gente con orejas de tigre. Si el vendedor me dijera dónde encontrar la tribu del tigre, la situación se resolvería sola, pero él permaneció en silencio y me dejó continuar mi búsqueda en vano. Era natural que un cliente buscara al productor de un bien que buscaba en esta situación. Sin embargo, el vendedor no tenía motivos para decirme nada. Cuando traté de encontrar una manera de hacer tropezar al vendedor, Ariane se metió en la conversación. Ark, ¿por qué quieres comprar estas cosas? Por lo que escuchamos, estas cosas son peligrosas, ¿verdad? Lo mismo con el Kraken, ¿por qué solo te interesan las cosas más extrañas? Ariane parecía un poco desconcertada por mi comportamiento, pero fueron Chiome y Ponta quienes se opusieron a su comentario. Kraken es delicioso. Kyun. Había una mirada seria en sus claros ojos azules, mientras Chiome y la bola de pelo sobre mi cabeza se solidarizaban. Aunque no entendieron el punto, acepté su respaldo y sostuve el pimiento en mi mano. Puedes hacer varias cosas deliciosas usando esto y los tomates. Por lo tanto, me gustaría comprar algunos a un precio más razonable. Ariane levantó una ceja por lo que dije. Pero el vendedor reaccionó antes de que ella pudiera decir algo. ¿Estás planeando cocinar con uñas de diablo? Los de la tribu de los tigres los usan para estimular sus espíritus combatientes cocinándolos, pero casi nadie más hace eso. Miré hacia el vendedor en shock y le pedí que me explicara más. Entonces, ¿para qué se usan las uñas del diablo además de cocinar? No podría pensar en ningún otro uso para ellos en este momento. Chiome y Ariane se miraron entre el vendedor y yo, ya que nuestra conversación había echado un vistazo a su interés. Por lo general, se hierven hasta que se desangran, y los jugos se usan como un monstruo y repelente de insectos. También escuché que apretarlos en tu nariz puede aumentar tu fuerza temporalmente. Si no me equivoco, entonces la capsaicina en chiles rojos tenía propiedades antisépticas, además de ser un insecticida efectivo, pero apretarlo en la nariz, ¿fue alguna clase de maldición? Sin embargo, lo entendí. Se rumoreaba que los miembros de la tribu del tigre los usaban para cocinar, pero la confirmación de ese hecho aún no había llegado a esta ciudad. Dado que solo los extremadamente curiosos estarían interesados en estos, no hay necesidad de ocultar el proveedor. Todo lo que tengo que hacer es preguntar por la tribu del tigre para encontrarlos. El vendedor dijo que los miembros de la tribu no han sido vistos por aquí recientemente, pero que debería ser fácil encontrar una pista sobre su ubicación y comprar las uñas del diablo directamente. Comencé a mirar hacia los otros proveedores con ese pensamiento en mente. Entonces el vendedor de orejas de oso suspiró y se rascó la parte posterior de la cabeza. Ah, eso es verdad. La tribu del tigre se dedica principalmente a cuero de monstruo y colmillos. Por lo general residen en las llanuras de Kuana, justo más allá de las llanuras de Shingarika. La tribu a menudo se ve alrededor de Fernández, justo al oeste de aquí. Si sigues el río Dohasu, deberías alcanzarlo. De mala gana, el vendedor reveló la ubicación de los miembros de la tribu tigre.
Yo ignoraba la geografía de este continente, así que recurrí a Ariane cuando escuché el nombre de la ciudad, pero ella tampoco estaba familiarizada con esos lugares, así que solo negó con la cabeza. Fernández está a 10 días de viaje y 20 días a pie. ¿De verdad planea hacer ese viaje? Una sonrisa paternal flotaba en la cara del vendedor, mientras Ariane miraba en silencio. Había bastante distancia para llegar a la ciudad. La sonrisa del vendedor se ensanchó cuando se aseguró de su victoria. Incluso si pasamos por las dificultades de llegar a la ciudad, no había garantía de que pudiéramos comprar los artículos a un precio más bajo. Mi magia de transferencia de corta distancia paso dimensional debería ser capaz de lidiar con el problema de la distancia. Supongo que tardaría 3 días en llegar a la ciudad de Fernández usando eso. Mientras lo pensaba, la mirada de Ariane aterrizó en el equipaje sobre mi hombro. Arco. Tienes algunas piedras mágicas en tu bolsa, ¿verdad? Ante su pregunta, recordé las piedras mágicas que había recogido en las cavernas antes de encontrar ese lago subterráneo. Haga la naturaleza pintoresca si el lago subterráneo y pudiera usar Transfergate y recopilar algunos más de ellos siempre que los viajes intercontinentales no fueran un problema. Asentí a su pregunta teniendo en cuenta todo eso. Tengo algunos de ellos, ¿necesitas un número específico de ellos? Todavía incapaz de ver sus intenciones, le di una respuesta franca que logró poner una sonrisa en sus labios deliciosos. Ella parece haber pensado en algo. Sígueme. Arco. Como ya estamos aquí, también podríamos estirar las piernas. Ariane giró sobre sus talones y comenzó a alejarse del vendedor. Sé coming. Antes de que el vendedor pudiera quejarse de su partida, saqué una moneda de oro y se la entregué. Lo siento, vender dono. ¿Podrías darme tantas uñas demoníacas como esta cubra? La razón por la que cedí fue como un agradecimiento por la información sobre la tribu del tigre y aún quería probar los pimientos. El vendedor reconoció que no había más espacio para negociaciones mientras veía a Ariane alejarse, por lo que a regañadientes tomó la moneda de oro. Aunque sospechaba un poco de la moneda cuando vio el emblema grabado en ella, después de que le expliqué que era del reino humano en el continente norte, el intercambio llegó a su fin. Me entregaron varias uñas de demonio a cambio, y después de usar la moneda de oro que acababa de pagar para calcular el precio de una de ellas, la mera idea de comprarlas en masa me paralizó. Incluso si se tomaba en cuenta el cambio de divisas, me acababan de entregar un paquete de valor de uñas del diablo sin valor alguno. Un precio que alcanzó el valor de oro. No pude evitar recordar cómo había oído una vez que la pimienta había valido su peso en oro al mismo tiempo. No, a estas tasas, el oro no es la unidad adecuada. Mi mano se movió hacia mi bolsa de dinero mientras miraba las uñas del demonio. Cuando alcancé a Ariane y Chiome, le pregunté qué tenía en mente. ¿A dónde vamos? ¿Recuerdas lo que te dije antes de venir aquí? Aunque no debería haber muchos de ellos, debería haber una red de transferencia de santuarios mágicos establecida en este país. No sé si podemos viajar directamente a Fernández, pero debería ser más rápido que tomar la autopista, ¿verdad? Ariane levantó su ceño mientras miraba hacia atrás en mi dirección. Chio me fue retirada cuando recuerda esa conversación. Gruñí un poco cuando ella mencionó esa conversación no hace mucho tiempo. Ya veo. La única pregunta es si la red de santuarios está abierta al público. Ya que usarlo requiere que un anciano del pueblo otorgue el permiso, ¿cuáles son las posibilidades reales de que se nos permita viajar a Fernández? El estado de Ariane como hija de un anciano del pueblo probablemente le permitió obtener el acceso necesario a la red de santuarios, una ventaja que nos faltaba aquí. Si la red de santuarios se abriera al público, significaría que existía un sistema de gestión más flexible. Por ahora, aparté esos pensamientos y presté atención a la calle por la que nos dirigíamos. Ambos lados de la calle estaban llenos de edificios altos de 3 pisos y tenían varios tipos de hombres bestia ocupados en sus asuntos. Sin embargo, fue en realidad un carruaje peculiar que llamó mi atención. Si pudieras llamarlo carruaje, eso es, no había un solo caballo conectado al chasis. En cambio, había una criatura parecida a una cabra que tiraba de ella. La criatura tenía 2 cuernos de carnero que sobresalían de su cabeza y estaba cubierta de un pelaje negro como la seda en todas partes menos en su cara. Sin embargo, la criatura era del tamaño de un caballo y no mostró tensión al tirar del carruaje lleno. Había 2 guardias de hombres bestia protegiendo el carruaje. Vestían uniformes a juego y tenían espadas atadas a la cintura mientras montaban pájaros de 2 metros de alto. La altura del pájaro les permitía ver fácilmente por encima de las cabezas de la multitud.
Las alas de las aves eran un poco pequeñas en comparación con sus cuerpos y sus plumas, de un color marrón oscuro a excepción de sus cabezas blancas. Esta característica junto con su pico amarillo dibujó la imagen de águilas calvas en mi mente. Debería haber esperado encontrar animales desconocidos aquí. Kyun. Estos pájaros parecidos a los caballos parecen ser corredores rápidos. Ariane llamó a Chiome, a Pontayami para detenernos a evaluar el carruaje que nos pasaba. Chiome-chan, el sol se pondrá si no nos damos prisa. Después de confirmar hacia dónde nos dirigíamos, Ariane nos instó a seguir avanzando entre la multitud. Después de una hora de caminata, llegamos al centro de la ciudad, donde se encontraba un gran edificio solemne en el centro de un pequeño campo. El edificio, aparentemente de Oriente Medio, estaba hecho de una piedra de color lapislázuli decorada con brillantes diseños de filigrana. Había una estación de control de equipaje enfrente de la entrada del edificio y se podían ver guardias por toda la zona. Esta parece ser la red de santuarios de transferencia de este país. Ariane hizo ese comentario mientras se acercaba a la puerta principal, con el resto de nosotros en el remolque. El edificio frente a nosotros era más como un templo que un santuario. Cuando nos acercábamos a la puerta del santuario mágico de transferencia, uno de los guardias de hombres bestia le lanzó a Ariane una mirada extraña antes de señalarnos. Es inusual ver a una elfa oscura femenina por aquí. ¿Estás pensando en utilizar la formación de transferencia? Ariane asintió ante la pregunta del guardia antes de preguntarle a ella. Sí, ¿es posible llegar a Fernández o a un pueblo cercano? Puedes transferirte a Fernández, pero es imposible hoy. Las dos formaciones actuales están vinculadas a la capital, Galápagos. El guardia hizo un gesto a la fila de personas en la puerta con la barbilla mientras hablaba. Según él, la formación se estableció con frecuencia en la capital, mientras que las transferencias a otras ciudades solo estaban disponibles para un número limitado de personas todos los días. Pero, lo que es más importante, la capital se nombró por las islas en las que se basaba la teoría de la evolución. Los tres excederán el límite de personas para la transferencia de mañana a Fernández. Te sugiero que vuelvas en 2 días cuando se abra el horario. También puede pagar la mitad de la tarifa por adelantado para que su nombre aparezca en el registro. Así fue como la pregunta de Ariane fue respondida. Dadas las circunstancias, hacerlo debe costar una cantidad considerable de dinero. A pesar de que el precio parecía escalar con la cantidad de su equipaje, las monedas que teníamos no eran adecuadas para una mayor circulación. Parecía que nos estaban presentando el costo del viaje al extranjero del período temprano de Showa. ¿Es posible pagar la tarifa en piedras mágicas? Sí, hay una estación de evaluación a un lado que puede determinar un punto de precio. El guardia nos llevó a la estación antes de regresar a su puesto. La estación frente a nosotros evaluaría las piedras mágicas y calcularía la tarifa de uso en función de su calidad. Si somos lo suficientemente afortunados, entonces el costo podría cubrirse con las piedras que traje. Después de entregar todas las piedras mágicas que tenía para la evaluación, se intercambiaron por su valor monetario. Resultó que la reservación solo costó la mitad del pago, así que me embolsé la diferencia. También se nos entregaron placas de madera marcadas para la formación de transferencia. Básicamente, algún tipo de pasaporte. Esto debería encargarnos de nuestros gastos en este país por un tiempo. La bolsa de cuero en mi mano contenía el dinero y el pasaporte que acabábamos de recibir, y volví a mirar a Ariane y Chiome mientras hablaba. El grupo que irá a Fernández no se anunciará hasta el mediodía de mañana, por lo que viajar fuera de esta ciudad está restringido. Deberíamos encontrar una posada en alguna parte. Cuando llegamos a la plaza del pueblo, Ariane se cruzó de brazos y comenzó a mirar alrededor de la zona a medida que nos acercaba a nuestro horario. Chiome se movió inquieta mientras estaba parada a mi lado. ¿Algo malo, Chiome-dono? No. Estaba pensando en lo que aprendimos sobre la tribu del tigre. Por lo que escuché, la tribu del tigre se destaca en las artes marciales. Solo hay unos pocos en el continente norte, así que nunca había visto uno antes. Chiome parecía un niño ansioso por conocer a su héroe con su inusual rostro expresivo. Mientras la miraba, la imagen de un gigante musculoso apareció de repente junto a ella, acompañada por una sensación de déjà vu. De acuerdo con el vendedor, no han estado haciendo tantas apariciones recientemente. Espero que puedan conocerlos, Chiome-dono. También me gustaría comprar más uñas de demonio de ellos. Cuando oyó esto, Ariane me señaló con el dedo en señal de protesta. ¿Realmente compraste algunas uñas de demonio de ese vendedor? Pensé que habías encontrado la ubicación de la tribu del tigre para poder comprarlos al por mayor.
Ariane infló su pecho e hizo un puchero de insatisfacción mientras hablaba. Aunque ya se había ido, sus excelentes sentidos guerreros y su razonamiento deductivo no deberían subestimarse. Compré algunos para tomar muestras. Estaba pensando en comprar los materiales necesarios en el mercado y cocinar algo con las uñas del demonio. Aferré mi puño mientras hablaba, pero Chiome y Ariane me miraron confundidos. «Ark, ¿puedes cocinar?». Su pregunta era realmente razonable cuando lo pensé. No he cocinado nada para mí desde que vine a este mundo. Sin embargo, había vivido solo durante muchos años, y me volví bastante competente en mi cocina por eso. Déjame mostrarte mi habilidad. Todos darán testimonio de mis habilidades culinarias. Como ha pasado un tiempo desde la última vez que cocino, preparemos pasta arrabbiata con las uñas del diablo y los tomates. Recuerdo que el ajo y la cebolla estaban disponibles en el mercado, por lo que deberían ser fáciles de obtener. Kyun. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, Ponta comenzó a menear la cola con alegría y llorar sobre mi cabeza. Las uñas del demonio pueden ser demasiado para Ponta, así que necesito quitarlas de su parte. Capítulo 97. Ciudad fronteriza Fernández, parte 1, comencemos con el resultado primero. La cocina no resultó tan mal, no, considerando que había estado en un ambiente desconocido, la comida salió bastante bien, sí, lo digo yo mismo. Ariane estaba un poco llorosa cuando comenzó a comer, pero cuando la delicia de la picante salsa arrabbiata se le ocurrió, comenzó a pensar en traer las uñas del diablo a Canadá. La estimulación fue un poco demasiado para la lengua de Chiome al principio, pero no pasó mucho tiempo antes de que su plato estuviera vacío. Fue bueno que las uñas del demonio no fueran tan picantes como pensé que podrían haber sido, en comparación con los chiles rojos comunes. Sin embargo, la salsa le dio un poco más de fuerza. Mientras cocinaba, Ariane me vio arrojar las semillas y las glándulas de capsaicina, y hubo un breve interrogatorio sobre por qué estaba desperdiciando algo en lo que gasté tanto dinero. Dado que la capsaicina, que es lo que estaba causando el intenso sabor ardiente, se concentraba alrededor del centro del pimiento, sería bastante peligroso usar esa parte para cocinar. Para probar mi punto, le sugerí a Ariane que se pusiera una pequeña parte del núcleo en la boca, esperó el resultado esperado. Al final, Ariane tenía lágrimas en los ojos cuando tomó su primer bocado de la arrabbiata. Afortunadamente, el sabor de las uñas del diablo llegó y ella pudo disfrutarlo. Si tuviera que señalar un problema, sería lo difícil que era ajustar el fuego mientras cocinaba. Cuando agregué el pene casero, noté que parte de la salsa había sido quemada. Los tomates tenían un sabor picante, pero desafortunadamente la parte quemada añadió un ligero amargor al final. Sin embargo, el pene resultó inesperadamente bien. Dado que la masa de trigo utilizada originalmente se usaba para hacer pan, el pene terminado tenía una textura polvorienta. Cuando se trataba de amasar la masa, estaba agradecido por mi fuerza mejorada. Después de mencionar los problemas con el fuego, Ariane me informó de una herramienta mágica que era capaz de ajustar el calor. Desafortunadamente, este artículo no se había extendido mucho más allá de las aldeas élficas, a pesar de cuánto tiempo atrás se había creado. La razón es que las piedras mágicas utilizadas para alimentar la estufa eran más caras que la leña. Aún así, el calor ajustable era una característica atractiva y era algo que vale la pena investigar cuando volvamos. Siempre podía reunir las piedras mágicas de la caverna siempre que las necesitaba, y sería más eficiente para mí usarlas que la leña. Mientras planificaba la construcción de mi futura cocina, Ariane se puso a mi lado y me instó a seguir adelante. Asentí y miré hacia adelante. Ahora nos paramos frente al santuario de transferencia de Plymouth justo al otro lado de la puerta. Ya han pasado 2 días desde entonces y ahora estábamos por viajar a Fernández. Después de entregar nuestros pases y la otra mitad del dinero, nos condujeron a la fila en la que estábamos esperando. Actualmente, mi casco estaba debajo de mi brazo y me volvería a hidratar con el agua termal en mi cantimplora. Un grupo compuesto por un elfo de piel morena, una elfa oscura femenina, una bestia espirituosa y un ninja de orejas de gato sin duda llamaron la atención de quienes nos rodean. Una vez que finalmente llegó nuestro turno, se nos permitió ingresar al santuario después de un breve interrogatorio. La apariencia exterior del santuario, con su multitud de agujas, lo convirtió en una estructura compleja. Sin embargo, el interior era una habitación simple en forma de caja con un techo abovedado semicircular. Las paredes del santuario habían sido completamente cubiertas con un mosaico de diversas flora y fauna. Asombroso.
Cuando los comentarios se filtraron de mis labios, miré la obra de arte de calidad, era un turista en un viaje de turismo. Había 4 pilares orientales apostados en las esquinas del gran altar que estaba en el centro de la habitación. También había juegos de escaleras a cada lado del altar elevado. Las otras personas que tomaban este viaje ya estaban paradas en el altar con su equipaje y sus seguidores, hablando entre ellos mientras esperaban. Teniendo en cuenta la cantidad de dinero que se necesitó para usar el altar de transferencia, uno pensaría que los ricos eran los principales patrocinadores. Sin embargo, dado el número de personas que esperan en el altar, el tiempo de viaje de 20 días debe haber sido suficiente motivación para pagar el precio. Mientras subía las escaleras, toda conversación se detuvo y los ojos de todos se enfocaron en mí por un momento antes de que alguien llamara desde abajo. Es tiempo. La transferencia a Fernández comenzará en breve. Dirígete al centro del altar. Una campana portátil, como las que se usan en las loterías del mercado, sonó cuando una persona que parecía estar a cargo gritaba direcciones. Todo el pasillo se volvió un poco ruidoso cuando sonó la campana de advertencia. No mucho después, la enorme formación de magia tallada en Alter D comenzó a brillar con una luz tan intensa que involuntariamente entrecerré los ojos. Similar a las formaciones usadas en las aldeas élficas, tuve una sensación momentánea de ingravidez, y luego de repente vimos un escenario diferente. El lugar en el que estábamos ahora no era tan diferente del santuario que habíamos visitado, pero las decoraciones eran bastante sencillas en comparación. La transferencia se realizó sin problemas. La conveniencia de la magia de transferencia es impresionante como siempre. Chio me expresó su asombro al confirmar nuestro entorno con sus propios ojos. No pude evitar estar de acuerdo con ella. Dado que las piedras mágicas necesarias para impulsar la transferencia aumentan con el número de personas, el inconveniente de este método es su inflexibilidad. La red en el bosque solo es capaz de 5 personas como máximo. Si lo piensas, la magia que usa Ark es un poco extraña. Los ojos medio cerrados de Ariane se enfocaron en la cantimplora de agua que había sacado de la fuente termal cerca del árbol del rey dragón esta mañana. Había sido una prueba para ver si mi magia de transferencia de larga distancia, Transfergate, era capaz de viajar entre continentes. Estaba a un día en barco, pero eso solo era posible con los barcos avanzados que poseían los elfos. La distancia entre los 2 continentes debería ser de 700 kilómetros como mínimo. No era una exageración llamar a la capacidad de cubrir esa gran distancia instantáneamente extraña. El sentido común dictaba que el teletransporte que abarcara continentes requeriría una cantidad considerable de maná para alimentarlo. Se usó la misma cantidad de maná para transferir en el juego sin importar a dónde vaya. Si el consumo de maná fuera proporcional a la distancia recorrida, entonces la magia que utilicé no sería tan diferente de la red del santuario. Bueno, es bueno que viajar entre los continentes sea más fácil. Seguí a todos los demás por las escaleras mientras hacía mi mejor esfuerzo para evitar el contacto visual con Ariane y reírme de su declaración. Cuando dejamos el santuario, echamos un vistazo a la plaza de la ciudad de Fernández, que tenía algunas similitudes con las de Plymouth. Sin embargo, hubo diferencias visibles en el paisaje entre 2 ciudades. A diferencia de Plymouth, la ciudad carecía del bullicioso puerto comercial. Una pared impresionantemente alta rodeaba la ciudad. La pared, en conjunto con la tosca estructura de la construcción que dominaba la ciudad, le dio al lugar la sensación de una ciudad fortificada. Dado que se describió como una ciudad fronteriza, tal vez la ciudad actuó como una especie de línea defensiva. Los hombres bestia con buen físico, aquellos vestidos como soldados o aquellos tratando de pasar desapercibidos, realmente se destacaron. Por ahora, miremos a los miembros de la tribu del tigre. Después de volver a ponerme el casco, volví a mirar a Ariane y Chiome mientras asentían con mi sugerencia. Las patas traseras de Ponta colgaban sin rumbo fijo cuando Chiome la sostuvo contra su pecho y su nariz se crispó al percibir el aroma de esta nueva ciudad. La falta del distrito portuario de Plymouth significaba que no podía oler la marea hasta el interior. Comencé a escanear la cara de las personas que pasaban para encontrar una pista sobre las personas que estaba buscando. Cuando llamé a un dueño de puesto cercano, me encontré con una mirada sospechosa. Disculpe, ¿sabría dónde encontrar la tribu del tigre? El hombre comenzó a sonreír cuando saqué una moneda de oro de mi bolsa de la cintura y la sostuve frente a él. Oh, ¿la tribu del tigre? No he visto ninguno en los últimos días. Ya veo. A juzgar por el hecho de que no encontraría mucho aquí, comencé a retirar la moneda de oro cuando aparecieron arrugas en la frente del hombre y corrió a hablar de nuevo. W. White, bien señor.
Si no me equivoco, hay un establo cerca del muro sur que tiene tratos extensos con la tribu de los tigres. Estaba buscando la tribu del tigre, no las monturas que usaban. Cerré mi puño sobre la moneda de oro en mi mano y miré al hombre a los ojos mientras le pedía que explicara. Los ojos del hombre viajaron hacia Ariane, además de los hombres, y ganaron algún tipo de comprensión cuando comenzó a hablar de nuevo. No podría decirlo por la armadura pesada que usa, pero usted es un elfo, ¿verdad, señor? No sorprende que no estés al tanto de las circunstancias. Montar en el dragón es una gran parte de la cultura de la tribu del tigre. Adquieren sus monturas de por vida una vez que llegan a la edad adulta, por lo que esto no es una cuestión insignificante. Es una desgracia inexplicable para los miembros de la tribu perder su montura. Pude captar la esencia de lo que el hombre estaba tratando de decir. Entonces, si quiero encontrar a los miembros de la tribu tigre, ¿debería mirar primero? Sí. El dueño del establo ocasionalmente hace negocios con la tribu, si alguien sabe de ello sería él. Es la verdad, lo juro. Miré al hombre con entusiasmo, asintiendo con la cabeza, y lancé la moneda de oro en su dirección. Apartando la mirada del hombre complacido, me volví hacia Ariane, que parecía bastante dudosa. ¿No estás pagando demasiado por esa información? El valor de la información varía de persona a persona, fue un gasto razonable para mí. Me encogí de hombros cuando respondí su pregunta. La poca información que el hombre nos dio nos dijo que la tribu del tigre no había sido vista recientemente. No sabía la razón de su falta de apariencias, pero aprender sobre el establo frecuentado por la tribu del tigre valió la pena. El peor caso fue que no podría encontrar la tribu de tigres en esta ciudad, así que solo tendría que ir a la llanura de Kuana para encontrarlos yo mismo. Bueno, vamos a mirar alrededor de la pared sur para el establo. Levanté mi equipaje sobre mi hombro y triunfante comencé a alejarme antes de que Chiome me llamara. Artono, ¿no está al sur en esa dirección? Kyun. Me di la vuelta de inmediato y comencé en la dirección que ella señaló. Cada vez que visitaba una ciudad nueva a menudo me daban la vuelta. Evité la fría mirada de Ariane y rápidamente me dirigí hacia la pared que se alzaba en la distancia.